Panorama 15, la voz de las regiones. Como anticipamos, hoy nos vamos a meter nuevamente en el tema del agua, que es una de las obsesiones de nuestro programa, porque aparentemente es un problema recurrente y grave. Para hablar de esto, estamos hoy día con el hidrogeólogo Raúl Campillo, de la Universidad de Chile, que hemos seguido un poco sus columnas y sus notas. Muchas gracias por estar con nosotros. Para mí es un placer. Raúl, tenemos un problema, aparentemente en algunos sectores más grave que en otros, pero nosotros hemos cubierto bastante en Panorama 15 problemas de agua en el norte sobre todo y en el centro. Queremos saber desde cuándo hay escasez de agua. Hay escasez de agua desde la década del 50. El primer informe que advirtió que había un problema fue el año 57. Después hubo un informe del 68. Y en el año, durante el periodo del gobierno del presidente Allende, se detectó que íbamos a tener un déficit a futuro. Y se formó una oficina especialista en el tema y proyectó lo que se llama Río de la Unidad. Y ese río de la Unidad transfería agua desde el sur, que hay excedentes, evidentemente, que no se ocupan, que llegan al mar, para transportarlo hacia el norte a través de un gran canal que llegaba incluso a Antofagasta. O sea, el problema es sumamente viejo. Es antiguo. Y si es tan antiguo y es tan o es aparentemente tan grave, ¿quién está a cargo de eso? ¿A quién uno le puede ir a tocar la puerta para pedirle explicaciones de por qué se ha administrado de esta forma el recurso? A ver, yo creo que el problema de fondo me lo explicó un especialista israelí cuando asistió a un curso posgrado en Buenos Aires, es que somos un país subdesarrollado. ¿Y qué significa subdesarrollo? Significa que cuando adoptamos una decisión ya es tarde. Los países desarrollados, cuando tienen un problema, reaccionan rápidamente. A modo de ejemplo, la transformación del Código de Agua en el Parlamento chileno demoró 12 años. O sea, pasaron 2 generaciones y media de diputados y 1 y media de senadores. Y para llegar a un código que lo único que sirve es botarlo a la basura. Hay acá un resguardo de la propiedad desde la Constitución del 81, de hecho. Del 80. Del 80, lo decía usted en su columna. ¿Necesitamos una reforma constitucional o ya no tenemos nada que cuidar? Dado que ya el agua ya está tan vendida, ¿no? Los derechos sobre el agua. Están entregadas incluso a extranjeros. De hecho, a un delincuente italiano como Berlusconi es dueño de parte del agua chilena. Y hay otros que roban agua y de repente se declaran locos y se van a un hospital. Yo creo que lo que hay que hacer es nacionalizar el agua, así como se nacionalizó el cobre. Ahora usted me había comentado sobre los precios del agua. ¿Es el Estado capaz de nacionalizar el agua de acuerdo a su análisis? Porque hoy día, como sea, en el fondo el agua se ha convertido en un bien que se transa, digamos, casi como con la bolsa, digamos, hay mucha especulación en torno al precio del agua, justamente porque hay derechos vendidos que son superiores a la capacidad que tenemos. ¿Es el Estado capaz de hacer esa gestión? No, claro. O sea, hay que hacer una movida constitucional tal que devuelva al Estado algo que el Estado regaló, porque los particulares no pagaron por el agua. Entonces, ¿por qué el Estado le va a tener que estar pagando a un privado algo que le regaló? Le pide, devuélvamelo para administrarlo de la manera más inteligente, cosa que no se ha hecho. Y no deja de ser difícil plantearlo, ¿no? Para todos quienes tienen los derechos no deja de ser difícil plantearlo. Yo creo que a todos les conviene que el problema de agua en Chile se solucione, porque es un problema que afecta a ricos y pobres. Si proyectamos el problema, a ver, hoy día tenemos noticias recurrentes, pero da la impresión de que uno como ciudadano lo enfrenta como una casualidad del tiempo, que no llovió lo suficiente, ese tipo de cosas, pero resulta que cada vez tenemos más noticias de escasez. Entonces, si uno proyecta este problema a 20 años, tomando en cuenta los crecimientos, los proyectos hidroeléctricos, los proyectos mineros que están pendientes de aprobación, ¿cuál es su análisis respecto de cómo va a ser eso? Esa pregunta me la debieras haber hecho el año 80, porque esa situación que tú prevés en 20 años más está ocurriendo ahora. Así de grave. ¿Qué solucionáis? ¿Qué salida cree usted que, aparte de la nacionalización del agua? O sea, ¿a quién uno tiene que ir a exigirle que este problema se resuelva? Porque las comunidades ya lo están resintiendo. El problema grave es que el Estado chileno, como Estado, desapareció. Lo que existe son gobiernos que duran 4 años,
que tratan de instalarse en el gobierno y después tratan de hacer algo para continuar en el gobierno. Entonces nadie se preocupa de un proyecto que va a requerir probablemente 20 años resolverlo. Este es un problema país. Hay que resolverlo con inteligencia. Aquí no importa los partidos ni nada por el estilo. Lo que importa es que el país crezca, y para poder crecer no puede crecer sin agua. Ahora, desde el punto de vista de el usuario, y hablemos en este sentido desde los empresarios agricultores hasta la persona que usa el agua en su casa, ¿usted cree que tenemos una cultura de cuidado del agua? Yo creo que no. De hecho, los estándares de países escandinavos son 100 litros por habitante día. Aquí tenemos en la dehesa 2.000 litros por habitante día. O sea, se pierde una cantidad de agua importante. Pero el problema no está por ese lado, digamos. El problema está en que tenemos una distribución inconveniente de nuestros recursos hídricos. En el norte los necesitamos mucho y tenemos poco, no llueve. En el sur tenemos mucho, es un poco al revés. Y por otro lado tenemos otro problema que no tienen otros países, que llueve en invierno cuando no necesitamos, entonces el agua se va al mar. Y obviamente que en los últimos 20 o 30 años, porque este problema empezó con Alessandri, o sea, no le quiero cargar el tema a ningún presidente en particular, ha sido no, el Estado. ni menos, ni el actual tampoco, pero el actual ni siquiera ha tocado el tema. El problema es que si no lo resolvemos rápidamente, el país no va a poder seguir funcionando. Entonces tú lo vas a notar el día que abras la llave y no hay agua. Hoy día hay cortes en zonas como Copiapó de hasta 3 horas, según nos han informado. Nada más. Entonces, o sea, ¿usted cree que esa realidad podría extenderse a regiones como, por ejemplo, la metropolitana o zonas que uno cree que en realidad tienen más? Lo más probable es que se extienda hasta Temuco. ¿Cuál sería el consejo que usted daría a la ciudadanía como actor? ¿Cree que la ciudadanía es un actor importante en esta materia? Que salga a la calle. Muchas gracias. Perdona, si con 40 movilizaciones no se resuelve el problema estudiantil, ¿cuántas vamos a necesitar para el agua? No sé cuántas podemos necesitar ni qué hacer. Sin duda. Sin duda. El agua, un recurso vital del que estamos absolutamente compuestos, así que puede que sea una razón importante para buscar una salida. Muchas gracias por estar con nosotros, Raúl. Esperamos volver a tenerlo en Panorama 15. Agradezco la invitación, ha sido un agrado. Hasta aquí llega nuestro programa. Por favor, coméntenos lo que está pasando en su región, en su ciudad, cuál es su realidad en esta materia. Queremos seguir tocando en profundidad el tema del agua, que sin duda es un tema país para este 2013. Nos vemos la próxima semana y nos encontramos. Panorama 15, la voz de las regiones.